Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a hacer latir más de uno de sus corazones con emoción. Hoy vamos a hablar de algo que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, especulando, soñando y esperando. Sí, han leído bien el título y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Can Yaman y Demet Özdemir se casan? ¿Hay fechas de boda reveladas? Pues quédense conmigo hasta el final porque vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores más jugosos y las posibles confirmaciones que han salido a la luz. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Que esto se pone bueno. Imaginen esto: dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la televisión turca, que conquistaron al mundo con su química explosiva en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí en muchos lugares, se vuelven a encontrar, y no precisamente en un set de rodaje. Hablo, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Su relación, que empezó en la ficción, encendió la chispa de la fantasía en millones de fans alrededor del globo. Y aunque el tiempo y las circunstancias parecieron separarlos por un momento, los vientos del destino a veces soplan de forma inesperada, ¿verdad? Recientemente los rumores sobre una posible reconciliación y, lo que es más emocionante, una posible boda, han estado circulando como pólvora. Y hoy vamos a poner sobre la mesa toda la información que hemos podido recopilar, analizando cada pista, cada declaración, cada fotografía y cada guiño que nos ha llegado. Primero, recordemos un poco esa mágica conexión que nació en Erkenci Kuş. ¿Quién no suspiró con las miradas, con las escenas románticas, con la complicidad que irradiaban Can y Demet? Eran la pareja perfecta en la pantalla, y muchos de nosotros, en secreto o a viva voz, deseamos que esa magia trascendiera la ficción. Y para nuestra sorpresa y deleite, en su momento, así pareció ser. Hubo un tiempo en que sus vidas personales parecían entrelazarse, alimentando aún más la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las agendas, las distancias y los compromisos profesionales, o quizás asuntos más privados, los llevaron por caminos separados. El final de su relación en su momento fue un duro golpe para muchos, y el vacío que dejaron en la pantalla, y en el imaginario colectivo, se hizo sentir. Pero la vida y el corazón, a veces nos sorprenden con giros inesperados. Pero aquí viene lo interesante y lo que ha desatado esta ola de especulaciones. Últimamente hemos visto señales, pequeñas pistas que sugieren que tal vez el amor, o al menos una amistad muy cercana y especial, ha resurgido entre Can y Demet. Hemos visto a Can enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y España, donde su popularidad es innegable y su encanto sigue cautivando. Mientras tanto, Demet ha continuado brillando en producciones turcas, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de su país. Parecían mundos aparte, ¿verdad? Una estrella en ascenso en el panorama internacional y otra consolidando su reinado en la televisión turca. Pero la vida, amigos míos, está llena de sorpresas. Y las redes sociales, esas omnipresentes plataformas que se han convertido en el corazón latiendo de la cultura moderna, se han convertido en el principal escenario donde se gestan y se propagan estos rumores. La forma en que interactúan, los me gustas sutiles, los comentarios velados, todo se analiza con lupa. Se ha rumoreado intensamente que Can Yaman ha estado pasando mucho tiempo en Turquía últimamente, y no solo por motivos de trabajo. Si bien sus proyectos internacionales son un motor clave en su carrera, las visitas más frecuentes a su país natal han despertado curiosidad. Se le ha visto en compañía de Demet en varias ocasiones, y aunque al principio se intentó mantener un perfil bajo, la discreción no duró mucho. Las cámaras de los paparazzi, esos incansables perseguidores de la intimidad de las celebridades, han capturado momentos que han alimentado aún más la especulación. Fotos juntos saliendo de restaurantes, encuentros casuales que parecen demasiado convenientes para ser coincidencias, e incluso compartiendo espacios sociales con amigos en común. Y lo más importante, la naturalidad y la complicidad que se perciben en estas imágenes. No es la típica reunión de amigos que se reencontraron después de mucho tiempo. Hay algo más palpable, una conexión que parece haber perdurado a pesar del tiempo y la distancia. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se mueven juntos en estas instantáneas, todo sugiere una familiaridad y un afecto que va más allá de la simple amistad.
Ahora sobre las fechas de boda reveladas. Aquí es donde debemos ser un poco más cautelosos y, al mismo tiempo, mantener la emoción a flor de piel. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, especializados en crónica social y del corazón, han estado bombardeando con titulares que sugieren que la boda podría estar más cerca de lo que pensamos. Se han mencionado fechas tentativas, incluso meses específicos, creando un murmullo constante de expectativa. Se habla de la primavera, del verano, o de finales de año, cada rumor alimenta más la esperanza de sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora, y esto es crucial, no ha habido una confirmación oficial y directa por parte de Can Yaman o de Method Demir. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que todo sea tan intrigante y emocionante a la vez. La ausencia de una negación rotunda también se interpreta como una posible luz verde para los optimistas. Algunos reportes provenientes de fuentes que se autodenominan cercanas a la pareja sugieren que la boda podría tener lugar a finales de este año o principios del próximo. Se especula sobre una ceremonia íntima, alejada de los focos mediáticos y de la vorágine de la fama, quizás en Turquía, en un lugar con significado para ambos, o incluso en algún destino exótico y romántico que sirva como telón de fondo para su unión. Otros rumores apuntan a que ambos están evaluando minuciosamente sus apretadas agendas, llenas de compromisos profesionales y viajes constantes, para encontrar el momento perfecto que les permita disfrutar de este hito sin las presiones habituales. Lo que sí parece claro es que si hay planes de boda, ambos son personas muy reservadas sobre su vida privada. Han aprendido, a base de experiencia, que la exposición excesiva puede ser perjudicial para una relación, y no querrán que la presión mediática opaque un momento tan importante y personal para ellos. Por eso, las fechas reveladas deben tomarse con pinzas, como pistas de un rompecabezas que aún no está completo, como hipótesis que se van construyendo con fragmentos de información. Sin embargo, no podemos ignorar las declaraciones indirectas o los gestos que, para muchos, han alimentado poderosamente esta posibilidad. Hemos visto a Can Yaman hablar de su vida privada de manera mucho más abierta y reflexiva en entrevistas recientes, mencionando la importancia del amor, la estabilidad emocional y la construcción de un futuro en pareja en su vida. Si bien no menciona directamente a Demet Özdemir, la coincidencia temporal de estas declaraciones con las señales de reconciliación y los encuentros públicos ha sido sumamente significativa para una gran parte de sus seguidores. Es como si estuviera preparando el terreno, dejando caer migas de pan para que sus fans más fieles recojan. Por otro lado, Demet Özdemir, siempre más reservada y hermética con los asuntos de su corazón, ha dejado entrever en algunas ocasiones, con sutileza y elegancia, que valora enormemente la privacidad y que, cuando el momento sea verdaderamente adecuado y se sienta lista, compartirá lo que considere importante con sus seguidores, sin presiones externas. Este hermetismo, en lugar de desalentar, aviva aún más la curiosidad y la expectación. Además, no olvidemos el poder innegable de la intuición de los fans. Ustedes, que han seguido la carrera de Can y Demet desde el principio, que han sido testigos de esa química innegable en Erkencikus, tienen un sexto sentido para estas cosas. He leído sus comentarios en redes sociales, he visto sus teorías elaboradas, he sentido sus esperanzas y sus deseos. Muchos de ustedes sienten, como yo, que hay algo real cocinándose, algo que va más allá de la simple amistad o de un reencuentro casual. La química que existía en la pantalla no era solo actuación, y verlos nuevamente juntos, incluso en circunstancias no confirmadas oficialmente, reaviva esa chispa de esperanza y la creencia en que el destino los ha vuelto a unir. Esa conexión mágica que enamoró al mundo parece estar renaciendo. Ahora, ¿qué más sabemos que pueda respaldar esta teoría? Se dice que ambos están trabajando arduamente en encontrar un equilibrio delicado y armonioso entre sus ambiciosas carreras internacionales, que demandan una gran cantidad de tiempo y energía, y su vida personal. Can Yaman ha expresado en diversas ocasiones su deseo de formar una familia en algún momento de su vida, de sentar cabeza y de compartir su vida con alguien especial. Y Demet Özdemir también ha mencionado en entrevistas, con esa dulzura que la caracteriza, que sueña con tener una familia, con formar su propio hogar y compartir su vida con un compañero. Estas son declaraciones que, unidas a los encuentros recientes, a los rumores persistentes y a la renovada complicidad que se percibe, pintan un cuadro bastante prometedor para aquellos que apoyan y desean esta relación. Otra cosa a considerar, y que a menudo pasa desapercibida, pero es muy significativa, es la reacción de sus círculos cercanos. Aunque no hay declaraciones públicas explícitas de amigos íntimos o familiares que confirmen o nieguen la relación, el silencio tampoco significa nada.
A veces el silencio es la mejor confirmación, una forma elegante de no interferir en la privacidad de la pareja. Y si sus allegados más cercanos, esas personas que los conocen en profundidad, aprueban y apoyan esta posible unión, eso sería una señal muy positiva y tranquilizadora para el futuro. La aprobación de la familia y los amigos siempre es un pilar fundamental en cualquier relación seria. Debemos ser conscientes, sin embargo, de que el mundo del entretenimiento y la industria de la fama está inherentemente lleno de rumores, especulaciones y a veces, de informaciones deliberadamente exageradas o simplemente inventadas para generar interés y mantener a la audiencia enganchada. Las noticias a veces se sacan de contexto o se inflan para crear un titular jugoso. Sin embargo, en el caso particular de Can Yaman y de Method Demir, hay una persistencia y una consistencia en los rumores que sugieren que hay algo más que simple fantasía de fans o un deseo colectivo. Las imágenes que han circulado, los avistamientos confirmados, las coincidencias en sus movimientos y declaraciones, todo apunta a que están, efectivamente, reavivando algo especial y significativo. La química que cautivó al mundo en Erkencikus parece haber encontrado un camino de regreso a sus vidas. Y si hablamos de fechas reveladas, repito, debemos ser cautelosos y mantener la calma. Lo que sí podemos decir, basándonos en la información recopilada de diversas fuentes, es que los medios y las personas que se interpretan como cercanas a la pareja sugieren que la boda es un tema en discusión y que se está planeando, o al menos se considera seriamente. Las fechas exactas son el secreto mejor guardado, y es perfectamente comprensible que así sea. Imaginemos por un momento la presión que implica organizar una boda cuando se es una figura pública de su calibre, con millones de ojos observando cada movimiento y cada detalle. La privacidad, en estos casos, es un bien invaluable y escaso. Por lo tanto, es natural que intenten mantener los detalles lo más privados posible hasta que se sientan listos para compartir la noticia con el mundo. Por lo tanto, para resumir todo lo que hemos podido recopilar hasta ahora, y para darles una visión clara de la situación, Can Yaman y The Method Demir han estado pasando tiempo juntos de manera recurrente, lo que ha desatado una oleada de rumores sobre una posible reconciliación y un reencuentro sentimental. Estos rumores se han intensificado exponencialmente con avistamientos públicos, filtraciones de información y constantes especulaciones sobre una posible boda. Aunque, y esto es importante reiterarlo, no hay una fecha confirmada oficialmente por ninguna de las partes, los medios de comunicación y una gran parte de los fans sugieren con vehemencia que una boda podría estar en los planes para un futuro cercano, quizás a finales de este año o a principios del próximo. La pareja, conocida por su habitual discreción en asuntos personales, está manejando estos rumores con una cautela palpable, sin confirmaciones ni negaciones tajantes. Y aquí es donde entra su papel fundamental, queridos espectadores. Su opinión, su energía, su entusiasmo son lo que hace que este canal cobre vida. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y The Method Demir están juntos de nuevo, más fuertes que nunca? ¿Se casarán pronto? ¿Qué les gustaría ver en esa posible boda? Imaginen la ceremonia, la celebración, las fotos. Déjenme sus teorías, sus esperanzas, sus predicciones y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y construir juntos estas historias que nos apasionan. Cada comentario es valioso. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su energía, su apoyo incondicional y su entusiasmo son lo que nos motiva a seguir adelante, a investigar y a traerles las noticias y los temas que más les interesan y que más les emocionan. Si disfrutaron de esta información, si les pareció intrigante, emocionante y llena de posibilidades, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans apasionados de Can y de Met, para que nadie se quede fuera de esta emocionante conversación y de estas esperanzas compartidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones. No se arrepentirán, porque tenemos mucho más contenido interesante y exclusivo preparado para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo, su lealtad y su participación. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes de la farándula y más contenido que los mantendrá enganchados y al día. Hasta la próxima. Chao.